Muy buenas, es un placer saludarles. Somos estudiantes de Ingeniería en Procesamiento y Distribución de Alimentos de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, Argelia Layas, Núcleo Guarena, Guatire, del tercer trayecto, segundo trimestre, y le vamos a hablar sobre materiales de ingeniería. ¿Qué son los materiales de ingeniería? Es una rama de la ingeniería que se fundamenta en las relaciones, propiedades, estructura y diseña o proyectar la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. Está presente en la ingeniería y está muy relacionada con la mecánica y la fabricación. Los objetivos del ingeniero de materiales son dominar al máximo nivel las técnicas avanzadas de producción y transformación de los materiales y ser capaz de contribuir al desarrollo de materiales nuevos y de nuevos procesos de producción. Acero, materia prima del acero, fabricación, proceso, aleaciones de aluminio, hierro galvanizado, acero comerciales, entre otros. En el mundo cambiante de las nuevas tecnologías del siglo XXI, el ingeniero de materiales va a ser un agente imprescindible en la selección de materiales para todas las áreas de la ingeniería y en particular en el mundo del diseño. La ingeniería de materiales es título académico reconocido en todo el mundo y que se dedica al diseño, fabricación y comportamiento de todo tipo de componentes y estructuras, utilizando tantos materiales tradicionales como de nuevo diseño. Los coches, la ropa y el calzado, el equipo deportivo, los ordenadores o las prótesis y dispositivos biomédicos. Se fabrica con materiales cada vez más modernos, incluso basados en la nanotecnología. Como estuvimos comentando, los materiales de ingeniería es una rama de la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades, estructura y comportamiento de los materiales utilizados en ingenieros. Sus principales objetivos son obtener, transformar, seleccionar y aplicar los materiales en diferentes campos de la ingeniería, considerando aspectos tecnológicos, ambientales y de desarrollo sostenible. Estudiar la estructura atómica, molecular, microestructural y macroestructural de los materiales y su relación con las propiedades físicas, químicas, biológicas y mecánicas. Entender el comportamiento de los materiales, modificar materiales existentes o desarrollar nuevos materiales. Procesar los diferentes materiales de forma económica y analizar en efecto de estos procesos sobre sus propiedades. Seleccionar adecuadamente los materiales requeridos para componentes de artefactos mecánicos, electromecánicos y termomecánicos. Especificar ensayos y pruebas de materiales, analizar críticamente los resultados en característica y control de calidad. ¿Qué es el acero? Es una aleación de hierro y carbono. Su composición incluye un porcentaje variable de carbono, que puede oscilar entre el 0,008% y el 2,11% en masa, donde tienes algunos detalles adicionales. Producción. El acero se fabrica mediante procesos como el alto horno, el reciclaje o las coladas continuas. Estos métodos permiten ajustar las propiedades específicas del acero para su uso en diversas industrias y aplicaciones. Propiedades. El acero combina las características metálicas del hierro con las mejoras proporcionadas por la adición de carbono y otros elementos. A diferencia del hierro, el acero es más resistente y versátil. Su microestructura puede variar según el proceso de enfriamiento, lo que afecta sus propiedades mecánicas. Uso.
El acero se utiliza ampliamente en la construcción, la creación de herramientas y la elaboración de partes de maquinaria. Su versatilidad lo convierte en un material esencial en muchas áreas de la industria. ¿Qué es el acero? Es una aleación de hierro y carbono. Su composición incluye un porcentaje variable de carbono, que puede oscilar entre el 0,008% y un 2,11% en masa, donde tiene algunos detalles adicionales. En la producción, el acero se fabrica mediante procesos como el alto horno, el reciclaje o la colada continua. Estos métodos permiten ajustar las propiedades específicas del acero. Clasificación de los aceros según su contenido de carbono. El acero extra suave contiene entre el 0,1% y el 0,2% de carbono y tiene una resistencia de aproximadamente 38 a 48 kilogramos por milímetros cuadrados. Acero suave tiene un contenido de carbono entre el 0,2% y el 0,3% con una resistencia de alrededor de 48 a 55 kilogramos por metros cuadrados. Milímetros cuadrados, perdón. Aceros semisuaves, estos aceros contienen entre el 0,3% y el 0,4% de carbono y presentan una resistencia de 55 a 62 kilogramos por milímetros cuadrados. Acero duro contiene entre el 0,5 y el 0,6 de carbono y tiene una resistencia del 70 a 75 kilogramos por milímetros. Acero extra duro, estos aceros contienen un contenido de carbono de entre el 0,6 y el 0,7 con una resistencia de 75 a 80 kilogramos por milímetros. Aceros aliados, que además del carbono, los aceros aliados contienen al menos un elemento aliante en aleación. Estos elementos adicionales pueden mejorar propiedades específicas del acero, como la resistencia o la resistencia de la corrosión. Clasificación de los aceros según su aplicación. Los tipos de acero más comunes en función a su aplicación tenemos acero de construcción, que estos aceros son adecuados para aplicaciones en las industrias de la construcción, tienen buenas propiedades y soldabilidad y se utilizan en las estructuras y elementos de construcción. Aceros estructurales diseñados específicamente para uso de estructura como puentes, edificios y torres. Estos aceros deben cumplir con ciertas especificaciones de resistencia y tenacidad para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras. Acero para herramientas. Estos aceros se utilizan en la fabricación de herramientas de corte, matrices y troqueles. Deben de tener una alta dureza resistencia al desgaste y tenacidad para soportar condiciones extremas durante el proceso de mecanizado. Acero inoxidable, conocido por su resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. Se utiliza en aplicaciones donde se requiere una alta durabilidad y resistencia a la oxidación. Aceros galvanizados. Estos aceros están recubiertos con una capa de zinc para protegerlo contra la corrosión. Se utilizan en aplicaciones donde se necesita resistencia a la intemperie, como en estructuras metálicas expuestas al aire libre. Acero de baja aleación contienen pequeñas cantidades de elementos como manganesio, níquel, cromo, entre otros. Se clasifica según su contenido de carbono y otros elementos. La clasificación de los aceros se pueden variar según las normas y regulaciones de cada país. En España, por ejemplo, se rigen por la norma UNEEN 10.020-2001. Designación de los aceros. Los sistemas de designación de los aceros son una serie de códigos de estandarización desarrollados por organismos tanto nacionales como internacionales para clasificar los distintos tipos de acero por su composición y propiedades físicas. Estos códigos proporcionan un marco normativo que permite establecer condiciones reglamentarias comunes para los fabricantes, proyectistas y constructores cuya actividad profesional y comercial depende de estos materiales. Tenemos en la norma UNEN en el 10.027.1 que se establecen las reglas de designación del acero
atendiendo a sus características mecánicas, físicas, químicas, de tratamiento o aplicaciones por acero. Nos referimos a la mezcla de hierro con una cantidad variable de carbono entre el 0,03% y el 2,14%. En masa, su composición. La designación estándar europea del acero se divide en dos categorías. La categoría número 1, que es acero especificado por propósito de uso y propiedades mecánicas. La número 2, que es acero especificado por composición química. Designación de los aceros. Los sistemas de designación de acero son una serie de condiciones de estandarización desarrollados por organismos tanto nacionales como internacionales para clasificar los distintos tipos de acero por su composición y propiedades físicas. Estos códigos proporcionan un marco normativo que permite establecer condiciones y reglamentos comunes para los fabricantes, proyectistas y constructores cuyas actividades profesionales y comercial dependen de este material. En las normas UNE en 10.027.1 se establecen las reglas de designación del acero atendiendo a sus características mecánicas, físicas, químicas, de tratamiento o aplicación. Por acero nos referimos a la mezcla de hierro con una cantidad variable de carbono entre el 0,03% y el 2,14%. En masa de su composición, la designación estándar europea de los aceros se divide en dos categorías. Categoría 1, que vendría siendo aceros especificados por propósitos de uso y propiedades mecánicas. La categoría 2, que es aceros especificados por composición química. Aceros comerciales. Los aceros comerciales son una clase de acero que se fabrican a partir de una aleación de hierro y carbono, con un contenido de carbono que varía entre el 0,08% y el 2% de masa de su composición. Estos aceros se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la construcción, la industria automotriz y la fabricación de herramientas. Su flexibilidad y versatilidad de uso lo hace ideales para realizar diseños complejos y para soportar materiales ligeros como tabla roca y láminas de acero. Entre los componentes que conforman los aceros comerciales se encuentran hierro, carbono, silicio, fósforo, azufre y oxígeno. Estos elementos se combinan para proporcionar resistencia y soporte estructural en diversas aplicaciones. Hierro. El hierro es uno de los elementos químicos con números anatómicos 26 y símbolo de F mayúscula E. Se encuentra en el grupo número 8 y periodo 4 de la tabla periódica. De los elementos, es un material duro y dúctil que se utiliza en la fabricación de diversos productos como tuberías, varillas, vigas, estribos, herramientas, maquinarias y otros. El hierro se obtiene de sus menas en alto horno, tratándolas como coques. Abundancia y obtención. El hierro es un cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y representa aproximadamente un 5% de todos los elementos. Es el metal de transición más común y se encuentra en minerales como la hematita y la magnetita. También existe en el universo y se ha encontrado en meteoritos. Sus propiedades físicas son: el hierro es sólido a temperatura ambiente y tiene una apariencia metálica brillante con un tono gris. Su punto de fusión es de 1808 K o vendría siendo 1535 grados. Y su punto de ebullición es de 3023 K o sus efectos serían 2750 grados. Función biológica. El hierro es esencial para el transporte de oxígeno en la sangre. Forma parte de la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones a otra parte del cuerpo.
Hierro galvanizado es hierro que se ha sido recubierto con una capa de zinc para ayudar a resistir la corrosión del metal. El acero también puede ser galvanizado. Cuando el metal va a ser utilizado en un entorno donde es probable que se corroa, a menudo se galvaniza para que sea capaz de soportar las condiciones del entorno. En términos más técnicos, el galvanizado es un proceso electroquímico mediante el cual se recubre una pieza de metal, como el hierro o el acero, con el zinc para protegerla de la oxidación y la corrosión. Durante este proceso, el metal se sumerge en un baño de zinc fundido, lo que crea una capa protectora sobre su superficie. La función principal del galvanizado es proteger la superficie del metal sobre el cual se realiza el proceso. La forma más común de galvanizado consiste en depositar una capa de zinc sobre hierro. Dado que el zinc es más oxidable y menos noble que el hierro, genera un óxido estable que protege al hierro de la oxidación al exponerse al oxígeno del aire. Aleación de aluminio es un metal clave en la transición energética, pero rara vez se utiliza en su estado puro. En cambio, se emplea aleaciones de aluminio para aprovechar sus propiedades específicas en diversas aplicaciones industriales. Las aleaciones más importantes son aleación 11000, que esta aleación se utiliza en aplicaciones generales debido a su buena resistencia a la corrosión y a su alta conductividad eléctrica. La 2011, que es ideal para mecanizado general. Esta aleación contiene plomo y se utiliza en piezas que requieren un buen acabado. La aleación 2024, que es ampliamente utilizada en las industrias aeroespacial. Esta aleación ofrece una excelente resistencia y es adecuada para componentes estructurales. Aleación 3003 se emplea en aplicaciones generales, así como equipos químicos y alimentarios, debido a su resistencia a la corrosión. Aleación 5052, esta aleación es común en aplicaciones marinas como barcos, debido a su buena resistencia a la corrosión en ambientes salinos. Titanio y magnesio. El titanio y el magnesio son dos metales ligeros que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones debido a sus propiedades únicas. Se presentan algunas características y usos de estos metales. El titanio. Propiedades. El titanio es un metal resistente a la corrosión, ligero y fuerte. Tiene un punto de fusión y una densidad de 4,54 gramos por centímetros cúbicos. Sus aplicaciones: el titanio se utiliza en las industrias aeronáutica, automotriz, médica y en la fabricación de componentes de alta resistencia y durabilidad, como en la construcción de aviones y cohetes. La producción: el titanio se obtiene mediante la reducción del teracloruro de titanio en un horno eléctrico de arco. Magnesio. El magnesio es un metal ligero, blando y maleable. Tiene un punto de fusión que es de 65 grados y una densidad de 1,76 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Sus aplicaciones: el magnesio se utiliza en la industria aeronáutica, automotriz, bicicletas, motos y así como en la fabricación de aleaciones y en la pirotecnia y fotografía. Su producción: el magnesio se obtiene mediante la reducción de minerales de magnesio en contacto con reductores en un horno eléctrico. Comparación: la densidad. El titanio es más denso que el magnesio, con una densidad de 4,54 gramos cúbicos, centímetros cúbicos, en comparación con la densidad del magnesio, que es de 1,76 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Su resistencia a la corrosión: el titanio es más resistente a la corrosión que el magnesio, lo que se hace más adecuado para aplicaciones en ambientes corrosivos
costo, el titanio es más caro que el magnesio debido a su mayor resistencia y durabilidad. Los polímeros son unas macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas llamadas monómeros que se unen mediante enlaces covalentes. Estas macromoléculas pueden ser naturales o sintéticas y tienen una gran variedad de propiedades físicas y químicas dependiendo de su estructura y composición. Los polímeros pueden clasificarse según su origen, composición, relación al aumento de temperatura y otros factores. Algunos poliestireno, espuma o empaque de poliestireno, el poliuretano, el poliéster, ropa, el poliamida, nilo, el poliuretano, cuidado del cabello, maquillaje, esmalte de uñas, pintalabios, entre otros. Las propiedades de los polímeros pueden variar según su estructura y composición, como su dureza, elasticidad, viscosidad, resistencia a la corrosión y capacidad para formar estructuras amorfas y semicristalinas.